Este video es para la resolución del ejercicio 37 del capítulo 3 del libro de Física Universitaria de Csikszentmihalyi. El ejercicio dice que la nariz de un avión ultraligero apunta al sur y el velocímetro indica 35 metros por segundo. También hay un viento de 10 metros por segundo que sopla al suroeste relativo a la Tierra. Nos piden que dibujemos el diagrama de la suma vectorial que muestra la velocidad del avión relativa a la Tierra con los dos vectores dados. Yo indiqué a la velocidad del avión con respecto a la Tierra con el índice AB como avión y T mayúscula como Tierra. En B nos dice que si X es al este e Y al norte, que obtengamos las componentes de la velocidad del avión con respecto a la Tierra, del vector velocidad. Y en C nos pide que obtengamos la magnitud y la dirección del vector velocidad del avión con respecto a la Tierra. Entonces tenemos un avión que se dirige hacia el sur con una velocidad de 35 metros por segundo. En estos ejercicios de velocidad relativa es importante indicar con los subíndices la velocidad de quién con respecto a quién. Y acá la velocidad de 35 metros por segundo es la velocidad del avión con respecto al aire. Lo que nosotros tenemos que averiguar en el punto A es la velocidad del avión con respecto a la Tierra. Y sabemos que en velocidades relativas la velocidad del avión con respecto a la Tierra va a ser igual a la suma de los vectores, velocidad del avión con respecto al aire más la velocidad del aire con respecto a la Tierra. Entonces, si tenemos que sumar esos dos vectores, aquí tenemos el primero, la velocidad del avión con respecto al aire. Entonces, para sumarle la velocidad del aire con respecto a la Tierra, vamos a ubicar el vector velocidad del aire con respecto a la Tierra, el origen o cola del vector, en la punta del primer vector. Lo dibujamos así. La cola u origen del segundo vector, donde está la punta del primer vector. Este vector velocidad del aire con respecto a la Tierra está a 45 grados con respecto al eje vertical, 45 grados aquí. No lo dice el enunciado, pero está implícito en que nos dice que va en dirección, que el aire sopla, el viento sopla en dirección suroeste. Entonces, gráficamente el vector suma de esos dos vectores va a ser un vector que tenga el origen en el origen del primero y la punta en la punta del segundo vector, de esta manera. Entonces, ese sería el diagrama que nos pide el punto A. En el siguiente punto nos pide que usemos como referencia un sistema que tenga la X creciente hacia el este y la Y creciente hacia el norte para poder calcular las proyecciones de la velocidad del avión con respecto a la Tierra sobre los ejes X e Y. Para eso necesitamos también los ángulos que forman los vectores velocidad del aire con respecto a la Tierra y velocidad del avión con respecto al aire, que son los que conocemos. Entonces, como dato tenemos el vector de velocidad con respecto al aire, del avión con respecto al aire, que es 270 grados, porque sabemos que se dirige hacia el sur, con respecto al eje X, 270 grados, y tenemos que el vector del viento respecto a la Tierra, del aire respecto a la Tierra, forma 45 grados al oeste del sur. Pero esos 45 grados no nos quedan muy cómodos para los cálculos. Yo siempre les digo a los alumnos que traten de usar el ángulo que forma el vector con el lado positivo del eje de las X, que en este caso sería 225. Este sería el lado positivo del eje de las X y este el ángulo de 225 grados. Con ese ángulo podemos calcular la proyección de la velocidad del avión con respecto a la Tierra como la suma de las proyecciones sobre el eje X de la velocidad del avión con respecto al aire y la velocidad del aire con respecto a la Tierra. La del avión con respecto al aire sobre el eje X es 0 porque está todo sobre el eje Y y es coincidente su dirección con la del eje Y.
y el otro vector sería la velocidad del aire con respecto a la Tierra, la del viento, que son los 10 metros por segundo, por el coseno de 225 grados. Si sacamos la cuenta, tenemos que la velocidad sobre el eje X del avión con respecto a la Tierra es de menos 7,1 metros por segundo. Ahora calculamos la proyección sobre los ejes, sobre el eje Y con la suma de las proyecciones de las velocidades. Y para eso multiplicamos las velocidades por el seno del ángulo que forma cada uno de los vectores con el eje de las X. Y eso nos da 42 metros por segundo para la proyección sobre el eje Y de la velocidad del avión con respecto a la Tierra. Ahí tenemos entonces las dos velocidades, las dos proyecciones de la velocidad que necesitábamos para el punto B. En el punto C nos piden que calculemos el módulo y el ángulo que forma el vector velocidad del avión con respecto a la Tierra. Tenemos las dos proyecciones sobre los ejes X e Y y con ellas podemos calcular el módulo del vector velocidad del avión con respecto a la Tierra como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esas dos proyecciones. Y eso nos da que la velocidad del avión con respecto a la Tierra es de 43 metros por segundo. El ángulo que forma ese vector lo calculamos como la arco tangente de la proyección sobre el eje Y dividido la proyección sobre el eje X. La calculadora nos devuelve para esa cuenta 80 grados. Y esos 80 grados son los que están marcados ahí en el gráfico con lila. Los 80 grados que están en el primer cuadrante, porque la calculadora siempre nos devuelve ángulos que están en el primero o en el cuarto cuadrante. Pero nosotros necesitamos los ángulos que forman o con el eje, con el lado positivo del eje de las X, que sería 260 grados, o el que forma con el eje de las Y, también podríamos marcar en este caso. Así que las respuestas serían que el ángulo que forma la velocidad del avión con respecto a la Tierra es de 10 grados al oeste del sur o de 260 grados con respecto al lado positivo del eje de las X.